Hemos estado en Efesios del capítulo 6, verso 10, hasta, en verdad lo que es hasta el verso 19, y podríamos leer fácilmente hasta el fin del capítulo en este pensamiento. Hemos estado hablando, llevamos ya una serie de mensajes acerca de nuestro adversario, y esa es la parte número 5 que estamos cubriendo acerca de nuestro adversario. Y en estos versos lo que vemos es la guerra espiritual que tenemos contra él y la armadura que Dios nos ha dado para pelear contra él. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros anda de propósito molestando al diablo. Yo no creo que andamos como Elmer Fudd, que andaba con su escopeta buscando Bugs Bunny. Y yo no creo que nosotros salimos y decimos, I'm hunting rabbits, o I'm hunting devils, ¿verdad? No. Pero a pesar de que nosotros no andamos buscando eso, nos encontramos en una guerra intensa contra nuestro adversario. ¿Por qué? ¿Por qué es que Satán lucha tanto contra el cristiano? Bueno, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos las gentes que estamos sobre esta tierra que alumbramos, o que Dios resplandece su luz a través de nosotros y expone las obras de las tinieblas. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, y mi esposa y yo íbamos al baile. ¿Qué tanto de ustedes iban al baile? Ok, no se preocupe, ya esos tiempos pasaron, solo que algunos de ustedes se dan una escapadita todavía por ahí de vez en cuando. Pero cuando íbamos al baile, yo me fijaba que en los salones de baile siempre estaban oscuros. Y me pregunto yo qué cosas estarían tratando de esconder, ¿verdad? Que siempre estaba oscuro. El mundo está oscuro hasta que la luz de Dios alumbra. Y cuando la luz de Dios alumbra, pone en exhibición las obras de las tinieblas. Y a Satán no le gusta que se descubran sus maquinaciones, sus obras, lo que él está haciendo. Detrás de todo matrimonio en crisis, detrás de toda familia en desacuerdo, detrás de toda violencia, detrás de todo maltrato de niños, está Satanás. Detrás de toda matanza, detrás de toda maldicencia, detrás de todas esas obras está Satanás. Y entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que nos sucede a nosotros es que nuestros ojos son abiertos. Recuerdo el hermano Richard Selfies, que él está casado con una señora panameña. Y Richard Selfies dice que él era bien borracho. Y nomás que él es americano y habla el español un poco mocho, y dice, yo era un baracho, muy baracho. Y dice que él miraba a su esposa y decía, mi esposa es una mujer santa y yo soy un baracho. Hasta que entregó su vida a Cristo, y cuando Cristo le abrió los ojos, dice, entonces observé a mi esposa y dije, qué mujer tan pecadora tengo yo. Y nosotros así, cuando venimos a Cristo, se nos abren los ojos. Y no podemos creer que vivíamos tan atados, tan errados, tan cegados. Y empezamos a ver las cosas diferente. Y a Satán no le gusta eso. Él le gusta esconderse entre las sombras y hacer desgracia en nuestra vida, muchas veces sin que nosotros lo sepamos. Y entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, en los versos que leímos anteriormente a estos versos,
¿Se acuerdan que mencionamos la palabra sumisión? Que el apóstol Pablo, sentando un fundamento para llegar a estos versos, el apóstol Pablo sienta un fundamento de sumisión, submission. Y habla de que estemos sumisos los unos a los otros, sometidos los unos a los otros. Habla acerca de que la esposa esté sometida al marido, que los hijos estén sometidos a los padres. Y luego detalla responsabilidades, habla de también que aún en aquella época, en aquella cultura que existía la esclavitud, dice que los esclavos estén sujetos a sus señores. Para nosotros, en una aplicación práctica para el día de hoy, sería que nosotros los trabajadores estemos sujetos a nuestros supervisores, sus mayordomos. Y el tema que repite vez tras vez, tras vez, tras vez es sumisión, 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 porque ese es el fundamento para pelear contra Satanás. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La palabra sumisión es muy importante. Y entonces él sienta ese fundamento, y después de que ha sentado el fundamento de sumisión, él entra entonces a la armadura que Dios nos ha dado para resistir, pelear y ganar contra Satanás. Y es interesante que la palabra que él usa cuando aquí en el verso 12 dice que tenemos una lucha. Yo no sé qué tantos de ustedes les gustaba la lucha libre o les gusta todavía. La lucha libre de hoy es muy diferente a la lucha libre de cuando yo crecí. Los estrellas de lucha libre, todavía me acuerdo de ellos, fíjese, el Santo. ¿Mande? Los Van Erich, sí, ¿verdad? Los famosos Van Erich. Chris Van Erich y la Claw, ¿se acuerdan? La Claw. Pero nosotros que mirábamos la lucha y seguíamos, sabíamos que no era completamente verdad, era verdad, un show que ponían. Pero si quiere ver a la lucha más bien a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo, no se está refiriendo a Chris Van Erich poniendo el claw en alguien. No. Yo no sé qué son los luchadores de hoy en día famosos, pero vea las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas tienen eventos, competencias de lucha. Y era más bien parecido a esas luchas que tienen en las Olimpiadas, a las que el apóstol Pablo se está refiriendo. Y nos dice que nosotros estamos en una lucha. Y estamos en una lucha no contra carne y sangre, sino contra un ejército satánico. Y ya hablamos acerca de eso, los diferentes rangos y todo eso. Ya hablamos acerca de eso. ¿Ok? So, gústete o no, si eres cristiano, si vas a seguir a Cristo, el diablo va a buscar hacerte la vida imposible. Él va a hacer estrategias específicas contra ti. Él te va a estudiar, va a buscar tus debilidades y al momento oportuno te va a atacar. A él no le importa tus sentimientos. A él no le importa qué estás pasando, qué crisis, qué desprecios has sufrido, cómo te ha tratado la vida. A él no le importa nada de eso. Él es un homicida, es el padre de mentira. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y estamos en esta guerra. Ahora alguien diría, oye pastor, pues entonces no vale la pena seguir a Cristo, ¿no? Si vamos a pasar por todo esto, pues la realidad es esta, es que cuando estás haciendo lo malo y estás caminando hacia el infierno y estás destruyendo tu vida y estás destruyendo tu familia y estás destruyendo tus relaciones y todo lo demás alrededor de ti, ¿para qué estorbarte Satanás? Si ya estás haciendo tú todas esas cosas por tu propia, ¿verdad?, voluntad, aunque Él es el que está gobernando tus acciones sin que tú lo sepas, pero ¿para qué molestarte? Pero es cuando comienzas tú a buscar mejorar tu vida, a buscar sanar tu matrimonio, a buscar rescatar tu familia. Porque aquí en lo natural,
ponemos alarmas para protegernos de ladrones. Le ponemos llave a nuestro carro y ponemos cercas y estamos en vigilancia de que alguien no vaya a venir a hacerle un daño a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestra propiedad, y estamos protegiendo sabiendo que hay gentes que buscan hacer mal. Lo que no vemos es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. También hay ladrones, también hay homicidas, también hay personas que están buscando cómo hacernos daño. Entonces nos encontramos en esta lucha, en esta guerra. Y Dios nos ofrece armamento. ¿Ok? Y como les dije, probablemente el apóstol Pablo, como estaba encarcelado cuando escribió esta epístola, es una de sus epístolas que escribió cuando él estaba encarcelado, probablemente está observando el soldado romano que quizás lo estaba cuidando a él. Y está mirando su armamento y cómo está tan bien vestido este soldado. Yo no sé si algunos de ustedes han mirado películas así de la época romana, cuando los soldados, qué bien se miraban los soldados armados, ¿verdad? A mí se paraban y, wow. Y entonces el Espíritu Santo toma esto y lo usa para inspirar al apóstol Pablo para describir la armadura que Dios nos ha dado a nosotros también. Y entonces observa y dice, el soldado tiene un cinto. Nosotros también Dios nos ha dado un cinto. El soldado tiene una coraza, breastplate. Nosotros también tenemos una coraza. Mira, el soldado tiene un casco. Nosotros también. Soldado, mira qué zapatos trae, sandalias, ¿verdad? Trae, nosotros también. Y wow, mira el escudo que trae. Nosotros también tenemos un escudo. Y el Espíritu Santo inspira para enseñarnos a nosotros la armadura que Dios nos ha dado. Pero el cinto que nos ha dado es la verdad. La verdad de Dios. Y luego describe la coraza, the breastplate, como la justicia que Dios nos ha dado. Y allí fue donde paramos la semana pasada. Y aquí en el verso 15 nos dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, nuestros zapatos, nuestros pies están calzados con el apresto del evangelio de la paz. ¿Lo ve ahí? Y yo me hago preguntas cuando yo leo mi Biblia. Yo no sé si usted se hace preguntas cuando usted lee su Biblia. Pero una de las preguntas que me hice yo es, ¿por qué no dice el evangelio de salvación? O el evangelio de poder, sino que dice el evangelio de la paz. ¿Verdad? Y los romanos, ellos creían que donde quiera que ellos llegaban, si conquistaban otra nación, conquistaban otro territorio, otro grupo de gente, aunque había mucha matanza y había guerra y había violencia y todo, ellos creían que les estaban haciendo bien. Ellos creían que estaban entrando a un pueblo que era un pueblo bárbaro y los iban a civilizar, que les iban a traer bien. Y incluso en la época de Jesús y cuando esto fue escrito, estaba el mundo en aquel entonces bajo lo que llaman Pax Romana. La Pax Romana, la paz romana. Porque había calma donde quiera que Roma gobernaba. Cuando vamos para Israel, una de las cosas que observamos es que las ciudades que los romanos construyeron en la tierra de Israel no tenían muros. No tenían muros. Y la razón era porque nadie se iba a atrever a levantarse contra una posesión romana. Ellos decían, Roma es tan fuerte, Roma es tan poderosa, que no necesitamos muros nosotros para defender nuestras ciudades, para protegerlas.
con el simple hecho de que somos romanos, el mundo no se atreve a atacarnos a nosotros. Y ellos creían que donde ellos llegaban, llevaban paz. La pax romana, traían calma, traían paz. La verdad es esta: el mundo, aunque no lo sabe, necesita el Evangelio. Yo no creo que hay verdadera paz en un hogar, en una familia, en un matrimonio, hasta que no entra Cristo. Y a lo mejor cuando usted viene a Cristo, y esto es importante que entiendamos, cuando tú vienes a Cristo, no va a haber paz, va a haber conflicto. Va a haber paz en tu corazón, pero va a haber resistencia de la gente que te rodea, amigos, familiares. Es más, la Biblia dice que el enemigo del hombre son los de su propia casa. Jesús tuvo resistencia. Yo no sé si ustedes saben esto. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Jesús no fue el único hijo que tuvo María. Esa es una enseñanza errónea de la Iglesia Católica Apostólica Romana. María y José tuvieron relaciones como cualquier pareja y tuvieron hijos. Y la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en él. No creían. Es más, en una ocasión cuando Jesús estaba predicando y enseñando y estaban sucediendo milagros, y yo me imagino cómo de haber estado el Señor hablando, cómo de haber estado enseñando, que su familia, sus hermanos y sus hermanas vinieron por él porque creían que se había vuelto loco. Y son muchas veces cuando la paz llega, lo primero que hay es conflicto. Y a veces cuando Cristo llega al corazón de una persona, si es la primera persona en la familia que entrega su corazón a Jesús, va a haber resistencia. Van a haber críticas, van a haber burlas, van a haber a veces hasta amenazas, y a veces cumplen esas amenazas. En el mundo musulmán, cuando una persona se entrega a Cristo, le da derecho al padre de esa familia a matarlos. Y legalmente los pueden matar porque deshonraron la familia. Yo recuerdo en Tiquicheo, Michoacán, cuando llegó el Evangelio a aquel pueblito, nosotros, mi esposa y yo estábamos recién venidos a Cristo, y un muchacho de ahí de la iglesia, antes de que nosotros fuéramos salvos, había entregado su vida a Cristo y se regresó a Tiquicheo, Michoacán, a llevar el Evangelio. Y una de las jóvenes, de las jovencitas que él evangelizó, el padre, cuando se dio cuenta que había ido a la iglesia evangélica, una misioncita que él estaba levantando, este muchacho, José Luis, la golpeó cuando llegó a casa y le dijo que no se anduviera metiendo con esa gente, y la muchacha se volvió a ir y la volvió a golpear, la encerró en el cuarto. La muchacha se salió por la ventana y se fue al culto, y el padre la expulsó de la casa, la echó a la calle, le echó todas sus pertenencias a la calle y la expulsó de la casa porque dijo que era una vergüenza para la familia que ella se había vuelto evangélica. Y son muchas veces, interesante es que después parece la familia vino a los pies de Cristo también. Entonces, donde quiera que nosotros vamos, llevamos el evangelio de paz, pero necesitamos entender que a veces antes de que se siente la paz completa, hay conflicto, hay guerra, hay lo que decimos en inglés pushback. Now, este calzado era interesante que usaban los romanos porque no era un calzado normal. Se dice que abajo en la suela del calzado tenían como unos piquitos de metal. Y era con dos razones. Una era para que cuando estabas peleando tus pies no resbalaran. Te quedabas plantado en la tierra, ¿sí? Y estabas peleando con el escudo en una mano, la espada en la otra mano, y te plantabas en la tierra. Pero también eran un arma, porque si caía tu enemigo abajo de ti, lo podías pisar con ese calzado y con los picos, clavárselos en la cara o en el cuerpo y hacerle daño.
Y es interesante que la Biblia dice que Dios quebranta a Satanás debajo de nuestros pies. Y nosotros cantamos un corito aquí, ya hace mucho que Gerardo no lo canta, pero que dice machácalo, machácalo, machácalo. Y entonces era no solamente para ayudarte, sino que era también para defenderte. Y entonces la Biblia describe que son, en el libro de Isaías, que son hermosos sobre los montes los pies de aquel que lleva el evangelio, y aquel que le dice al pueblo de Dios, tu Dios reina. Pero necesitamos entender que cuando llevemos este evangelio de paz, va a haber a veces conflicto. Y entonces yo no sé qué tantos de ustedes traen calzados los pies, porque a veces hay cristianos que andan descalzos. Y lo que quiero decir con eso es que no comparten el evangelio con nadie. Son agentes secretos. Y yo creo que quizás hay veces porque nosotros no entendemos, porque Satanás nos diluta nuestro entendimiento, no entendemos la necesidad que nuestra familia tiene de Cristo. Y no sé cómo decirles esto de una forma que no los vaya a ofender, pero si Cristo viene, o si un familiar tuyo que tú aprecias llega a morir sin Cristo, se va a ir al infierno. No hay otro destino. De la manera que está establecido para el hombre, morir una sola vez y después de esto, el juicio. Es indispensable que tú les compartas el evangelio. Quizás al momento te maldicen, quizás al momento te resisten, quizás al momento no lo aceptan, pero entiende algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros comunicamos el evangelio de Jesucristo, tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Y es como una semilla que se queda sembrada en el corazón. Y no se queda sin estar teniendo acción. ¿Ves? Cuando tú siembras algo en la tierra, pones un grano en la tierra y luego lo tapas con la tierrita, tú no ves lo que está pasando abajo de la tierra. Pero tú en fe vienes y lo riegas y ahí estás esperando y tú te estás imaginando sandías, pero no hay nada. Y día tras día tú vienes hasta que un día llegas tú y ves que la tierra se está rompiendo. Y luego de repente un día ves y salió una plantita chiquitita, verde allí. Pero tú no mirabas lo que estaba pasando abajo. Cuando tú comunicas el evangelio, el diablo le va a decir a esas personas que traten de hacerte creer que nada está pasando. Parece que les hablas y se vuelven más duros. Parece que les hablas y se cierran más. Pero la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios está germinando. Y está trabajando donde tú no la ves. No pierdas la fe, no calles, no dejes que Satanás te engañe, no dejes que él te desanime. Tú sigue hablando. A ti y a mí nos toca hablar, a Dios le toca salvar. Yo no salvo a nadie, no tengo ese poder, pero sí tengo la fe de comunicar su palabra. ¿Sabes por qué lo sé? Porque un día alguien me comunicó a mí la palabra de Dios y yo resistí. Cuando me hablaron de Cristo, yo les dije a esas personas, les dije, yo no necesito a Cristo. Yo no soy malo.
Ve con el drogadicto, ve con el alcohólico, ve con el que golpea a su esposa, ve con el maldiciente. Yo soy bueno. Y me leyeron un texto que me hizo enojar. Y cuando me leyeron ese texto, yo le dije a la persona, le dije, miren, son bienvenidos a mi casa, siempre y cuando no me vengan a hablar de Dios. Si me vengan a hablar de Dios, no los quiero en mi casa. Pero se quedó la palabra ahí y comenzó a germinar, y yo traté de aplacarla, yo traté de callarla, y se quedó y germinó y germinó y germinó, y ahora estoy predicando de Cristo detrás de un púlpito. El poder de Dios. No andes descalzo, cálzate con el apresto del evangelio de paz. Habla en tu trabajo, habla a tu familia, habla a tus vecinos, no calles, porque Cristo viene pronto. Y no calles. Imagínense que esos soldados romanos con todo el armamento fueran a pelear descalzos. Qué tan fácil fuera el enemigo derrotarlos, ¿verdad? Pero luego después, en el verso 16, habla acerca de la fe. Y nos dice en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿No? Cuando dice sobre todo, como que aquí el Espíritu Santo está enfatizando que entre todas las cosas que ha descrito, la fe es más importante. Porque dice sobre todo. Toma el escudo de la fe y luego nos dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Okay. Los escudos de los soldados romanos eran de madera. Algunos tenían escudos, ¿verdad?, de metal, que eran de más alto rango, pero la mayoría de ellos usaban un escudo alto así, medio como rectangular, así largo, de madera. Entonces los enemigos lo que hacían es que tomaban flechas y les ponían algo en la punta y luego la empapaban en aceite, le prendían fuego, y cuando te disparaban la flecha y se encajaba en tu escudo de madera, pues lo prendían, lo encendían fuego. Y lo que hacían los soldados romanos cuando iban a ir a guerra es que tomaban el escudo y lo empapaban en agua. Así cuando pegaba el escudo, el agua lo extinguía, lo apagaba. Y cuando hablamos de fe, a veces en la gente que no es cristiana nos dice, la fe es la buena. ¿Han oído ustedes eso? ¿Les han dicho a ustedes eso? No, mire, la fe es la buena. La fe es la buena. Y muchas veces con eso desarman a muchos cristianos. No, pues sí, pues con que uno tenga fe en Diosito, pues eso es todo. No, la fe tiene que estar empapada en la palabra de Dios. La fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. No puede ser nomás fe en cualquier cosa o en cualquier otra persona. La única fe que salva es la fe en Jesucristo. La única fe por la cual tú recibes perdón de pecados es la fe en Jesucristo. El Señor le dijo a sus discípulos, hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora pide en mi nombre, y todo lo que pidas en mi nombre lo hará vuestro Padre. Así como ellos empapaban sus escudos en el agua para extinguir los dardos del enemigo, tú tienes que sumergir tu fe en la palabra de Dios. Y es con eso con que tú vas a apagar todos los dardos que el enemigo lanza contra ti. Y entonces dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con el cual vas a poder apagar todos los dardos encendidos del enemigo. En 2 Corintios capítulo 10, parece que habíamos leído estos versos, pero quiero que vaya conmigo otra vez allí. 2 Corintios capítulo 10. Y de los versos 3 al 6
Aquí en 2 Corintios 10 dice la palabra de Dios así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no hacemos guerra, no hacemos batallas en la carne. ¿Ok? Los cristianos, bueno, hay algunos que sí, pelean en la carne. Matrimonios que pelean en la carne. Porque le dice el esposo, le dice, eres igual de bocona que tu mamá. Y entonces la mujer se ofende y dice, oh sí, la tuya. Y ya se armó, como dijo Andrés Guardado. Ya se armó. Y están militando en la carne. No, a mí el que me la hace, me la paga. Y doble. Yo oí una vez una mujer que le había dado consejos a otra mujer y le dijo, no te dejes de él. Mira, el mío yo le di una patada y lo aventé por la ventana. No te dejes. Y en la sangre de Cristo, gracias, guárdame de mujeres así, Señor. Esas ni a chivas llegan, son becerros de guerra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y luego mire lo que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Now, ¿sí sabe lo que es una fortaleza? Una fortaleza era un lugar en un muro que levantaban como una pequeña torre y la fortalecían. Por eso le decían fortaleza, la hacían fuerte. Y era un lugar donde se podían refugiar pocos soldados y defenderlo contra un ejército muy grande. Era muy difícil tomar una fortaleza. Mucha gente no sabe esto, que los lugares más fuertes del muro, si tú vas a atacar una ciudad, ¿dónde la vas a atacar? En la puerta. ¿Verdad? A ese lugar que lógicamente tú vas a atacar en la puerta. Bueno, lo que hacían es que hacían de las puertas fortalezas. Y muchas veces para tomar una ciudad, el último lugar que tú querías atacar era la puerta, porque la habían fortalecido. Salomón construyó un sistema de defender las puertas y los vemos cuando vamos a Megiddo en Israel y vemos la entrada y vemos la fortaleza de Salomón. Y lo que hizo es que la puerta tenía 3 lugares. Y si lograbas penetrar el primero, ahí te atacaban de arriba. Si pasabas el segundo, ahí te atacaban. Y si llegabas al tercero, ahí te atacaban. Y era casi imposible tomar la ciudad por la puerta. Los cruceros también hicieron fortalezas de las entradas de la ciudad. Pero eran lugares que eran muy difíciles de tomar. Los podías defender con muy pocos soldados y eran muy difíciles de tomar. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia, dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Bueno, nos dice en el siguiente verso. Nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas. ¿Ves? Cuando nosotros venimos del mundo, venimos con ideas, pensamientos, formas de hacer las cosas, que aprendimos de la gente que nos rodeaba muchas veces, de nuestros padres, los familiares. Aprendimos cómo tratar a una mujer y muchas veces era maltratarla, insultarla, dominarla. No, mi papá dijo, el hombre manda y aquí nomás mi chicharrón truena. Y venimos con fortalezas de cómo manejar el dinero, con fortalezas de cómo hablarle a la gente, con fortalezas de cómo tratar a la esposa, con fortalezas de cómo tratar a los hijos. Venimos con todo tipo de cosas que están engrenadas en nuestra forma de creer y actuar.
Y no es fácil tomar una fortaleza. De igual manera, si yo no estuviera confiado en Dios, yo me volvería loco. Pero no saben por qué. Es porque les digo a los cristianos lo que la palabra de Dios dice y hacen lo opuesto. Me piden un consejo, pastor, ¿qué debo de hacer? Pues debe de hacer esto o así. Y hacen lo opuesto. Entonces digo, ¿para qué me haces perder el tiempo, criatura? No me preguntes. Yo también tengo una vida que vivir. I want to go and relax too. Pero no son fácil derribar esas fortalezas, porque primero tenemos que reconocer nosotros en nosotros mismos que nosotros necesitamos cambiar. Nosotros queremos cambiar a la otra persona y no podemos. Pero si nos hacemos de la idea de decir, Dios, cámbiame a mí, se empiezan a derribar fortalezas en nuestra vida. Empiezan a caer fortalezas en nuestra vida que Satanás había hecho en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entramos en batalla? El enemigo lanza estos dardos encendidos contra nosotros, diciéndome, mira, esa persona está hablando de ti. ¿Sí te fijaste que nomás llegaste y se callaron? ¿Ya ves cómo nadie en la iglesia te saluda? ¿Ya ves cómo el pastor se te quedaba mirando cuando estaba predicando? De seguro le soltó el chisme a la hermana Conchita, Y ojalá que no haya una Conchita aquí hoy en la mañana, ni Conchota. Pero decimos, y nos entran estas ideas, nos entran esos pensamientos. No, toma el escudo de la fe, que está saturado en la palabra de Dios, y refuta esas sugerencias del enemigo con la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios, porque no importa qué iglesia tú o yo vayamos en esta ciudad, vamos a encontrar fallas dentro de esa iglesia, vamos a encontrar faltas. Y entonces nos dice que tomemos el escudo de la fe, nos dice ahí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees? Si yo te dijera a ti, te dijera, hazme una lista de 3 cosas que tú crees que Dios dice acerca de ti. ¿O estás tú sujeto a las opiniones y pensamientos de otros? Yo crecí en una iglesia, y por favor nadie me lo tome por mal, porque no estoy tratando de criticar nada, pero yo crecí en una iglesia, fui discipulado en una iglesia, donde si la mujer se cortaba el cabello era inmunda, si se ponía maquillaje era una Jezabel, si usaba pantalón se iba a ir al infierno, y eso es lo que yo creía. Y yo traía a mi propia esposa y a mis hijas como monjas en esteroides. Hasta que un día, aquí, de rodillas, me habló el Señor. Me dijo, Esteban, agarra tu Biblia y compruébame tu doctrina con la Biblia. Y créanme que lo intenté, hasta que le dije, no puedo. Me dijo, entonces, ¿para qué lo predicas? Y yo tuve que hacer una decisión. ¿Dios o el hombre? ¿Qué crees tú acerca de ti mismo? ¿Qué crees tú de lo que Dios dice de ti? ¿Qué crees? ¿Y qué crees tú de lo que Dios dice de Él? Porque la Biblia me dice a mí que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo.
Cristo no vino para condenarme a mí, vino para salvarme. Él no vino para acusarme, vino para perdonarme, para salvarme. Dios me ama. Y no me ama porque me dio un carro, me dio una casa o me dio un perrito bonito. Dios me ama porque su Hijo murió en la cruz por mí. Y mayor amor que este no existe. Cuando el enemigo viene con esas acusaciones, con esos dardos, como la palabra de Dios, mi fe saturada en la palabra de Dios, y le digo no. Como dicen por ahí en inglés, not today, devil. Not today. Y créame que hay veces que no es fácil. Hace años yo me enfermé de mi espalda y yo no podía caminar. Quedé deshabilitado. Me acuerdo que aquí en el púlpito me apoyaba así, estaba en un dolor, me tomaba calmantes, ya mi cuerpo no soportaba. Y aquí teníamos un cuartito, me iba allí, me acostaba en el suelo cuando salía y me ponía la mano sobre la boca porque quería gritar de dolor. Y una vez estaba en mi casa y salieron mi esposa y mis hijos y me quedé solo en la casa y tuve que ir al baño. Y no podía levantarme de la cama. El dolor no lo soportaba. Me tiré al piso y me fui arrastrando para el baño. Y llegué al baño y luego me arrastré para atrás para mi cama. Y Satanás entró en el cuarto, entró a la recámara y me dijo, ya no sirves para nada. Quítate la vida. Y me entró ese pensamiento y pensé yo, dije, ya no quiero vivir, ya no soporto esto. Yo ya no quiero vivir. Es verdad, no sirvo ya para nada. Y como que me inundó ese pensamiento. Y luego algo dentro de mí, que yo sé que fue el Espíritu Santo, empezó a sacar textos. Y empecé a luchar. Y tuve que pelear contra esos pensamientos de suicidio y esos pensamientos de que ya no servía para nada. Y mire, si le he hecho caso a Satanás, yo ya no estuviera aquí. Pero le creí a Dios y aquí estoy. Te tira esos dardos encendidos, te los tira. Y trata de evaluar tu estima personal que Dios te ha dado, tu valor que Dios te ha dado. Y esto a veces sucede mucho en los matrimonios de hombres que tratan de destruir. A veces ni cuenta se saben de las tonterías que están diciendo y tumbando el valor de la mujer, criticando su figura, criticando su apariencia, criticando cómo cocina, criticando esto, criticando lo otro, y la mujer la van tumbando poco a poco, y a veces es viceversa, a veces es la mujer que le hace eso al hombre, y no puedes tú dejar que alguien más determine quién tú eres. Tienes que tomar tu valor, el gran precio que tú vales de Dios y de su palabra. De allí tienes que tomarlo, de nuestra fe. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Amén. Yo estaba mirando un video de un changuito, muy feo, un changuito, y sale el changuito hablando. Dice, qué guapo estoy. Qué guapo estoy. La verdad es que lo traigo en la sangre. En la cara no, pero en la sangre. You know. Entonces, no, quizás para el mundo no valga mucho, pero en el cielo Dios mandó a su Hijo para morir por mí. Soy amado. Soy privilegiado. Tengo un futuro mejor de lo que yo pueda imaginar.
Entonces apaga esos dardos encendidos. Vamos a ir terminando porque el tiempo se nos adelantó ya. En el verso 17 nos dice tomando el yelmo de la salvación, que es helmet of salvation, el yelmo, el casco, como decimos a veces, ¿verdad? De la salvación. Y eso entonces conecta con lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, Él con su palabra puede renovar nuestra mente. Y nuestra mente necesita ser renovada. Amén. Voy a usar a mi esposa un poquito a ver si no me regaña. Hoy es el Día de los Padres, no me puede regañar. Pero ustedes se dieron cuenta, muchos de ustedes, que alguien infectó su teléfono. Se metió a su cuenta y luego diciendo que era ella, empezaron a mandar textos pidiendo $1,500, que en 2 horas se los pagaban para atrás. Nos damos gracias a Dios, mi esposa y yo, que tenemos una congregación pobre y tacaña, porque nadie respondió, ¿verdad? Pero, ok. No se crean, hombre, no se crean, es un chiste. Tuvimos, Jesse tomó su teléfono y tuvo que deletar apps y todo, y últimamente tuvimos que ir a AT&T y pedirles un número nuevo de teléfono. Hizo el número de mi esposa, el viejo. Si usted le llama, a lo mejor le contesta a alguien que le va a decir, qué bueno que me hablaste, me hace mandar los $1,500, ya no llamen ese número. Pero se tuvo que reprogramar todo. Y cuando nosotros venimos a Cristo y somos salvos, la palabra de Dios comienza a reprogramar nuestra mente. Comienza a borrar las ideas malas. Y de nada sirve quitar una idea mala si no la reemplazas con una idea buena. Si descartas una mentira, tienes que reemplazarla con la verdad. Y entonces somos salvos. No voy a ser salvo, soy salvo. Ahorita yo soy salvo y yo voy a ser salvo. Y Cristo me salvó por la eternidad y me salvó para siempre. Yo no me salvé a mí mismo, Él me salvó. Fue una obra de Dios sobrenatural en mí. No lo hizo porque soy bueno, lo hizo porque no soy bueno. Por eso lo tuvo que hacer Él. Si yo hubiera sido bueno, yo me salvo a mí mismo, pero no podía salvarme a mí mismo. Él me salvó y mi salvación está segura en Él. Está segura en Él. No camino con miedo de perder mi salvación. Cuando comencé en este camino de Dios, como me enseñaron de tal forma y nomás cometía yo un pecado. Yo sé que ustedes no pecan, pero yo sí. Y cuando cometía un pecado decía, ya perdí mi salvación. Wow, Cristo, no vengas ahorita, espérate, déjame, let me make it right. Y todo. Y con el tiempo entendí que mi salvación no depende de mí. Aleluya. Depende de Dios. Y entonces me cubro mi mente con esa verdad. Soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. Soy un hijo de Dios. Mi salvación está segura en Jesucristo. Y créanme que eso me ha servido más de lo que ustedes se imaginan cuando he fallado. Recapacito en mí y digo, no, Esteban, no te puedes dejar arrastrar por eso. Eres salvo. Lord, help me. Y entonces cubrir la cabeza, cubrir la mente. Lo último que menciona después de eso, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Nosotros leímos cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿con qué se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios.
Y esta es, las demás cosas que nos mencionó son defensivas. El escudo te defiende, el yelmo te protege, la coraza te protege, pero esta arma es ofensiva. Con esta arma tú le vas a hacer daño al enemigo con la palabra de Dios. Una vez estaba un hermano orando por una mujer que estaba endemoniada y me quedé observándolo y oyéndolo cómo él echó fuera los demonios de esta mujer con versículos de la Biblia. Con versículos. Si a demonio la palabra de Dios dice, demonio la palabra de Dios dice, y le sacaba verso tras verso tras verso hasta que la mujer quedó libre. Es una arma ofensiva, no defensiva. Qué importante es para que nosotros conozcamos la palabra de Dios, la memoricemos y luego la usemos. Smith Wigglesworth, si nunca has oído de él, te recomendaría que un día leas la historia de este hombre. Él no tenía educación formal, él no sabía leer ni escribir, y su esposa le enseñó a leer con la Biblia. Y el único libro que él jamás leyó en su vida fue la Biblia. Y tenía la fama de cargar un Nuevo Testamento en su bolsita, en la bolsita de su camisa. Y cuando había discusiones o había algo, él decía, wait, let's see what Father has to say. Y sacaba su Nuevo Testamento y les leía un verso. The Word of God, la espada del Espíritu. Y qué bonito es cuando el Espíritu Santo saca de nuestro corazón la palabra de Dios que hemos atesorado ahí y la usa contra el enemigo. Qué bonito trabaja eso, ¿verdad? Cuando tú tienes esos versos en tu corazón, esas verdades que tú has aprendido, las tienes en tu corazón y el Espíritu Santo viene y dice, sácale esto. Hit him with this. Pégale con esto. Now give him this. No. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ok. Now, termino aquí con esto, lo último que menciona es la oración, pero termino con este pensamiento y ahora sí termino de verdad, ¿ok? Porque les digo que termino y no me creen y no me deben de creer, ¿por qué? Okay. Pero el armamento lo provee Dios, Dios lo suple. Todo esto lo da Dios, pero nosotros tenemos que ponerlo. Dios no te lo va a poner. Él te lo suple. Tú te lo tienes que poner. ¿Ok? Y esa es la cosa, que a lo mejor tú dices, oh, me voy a levantar en la mañana, ¿dónde está el cinto de verdad? La coraza de justicia. ¿Dónde está? Y luego en la noche llegas tú después del día de trabajo y ya llegas, oh, déjame quitarme el cinto, déjame quitármela. No, este armamento te lo pones y nunca te lo quitas. ¿Okay? Pero Dios te lo da, pero tú y yo no lo tenemos que poner. ¿Ok? Entonces tenemos un adversario. Él tiene armas, él tiene un ejército, ya la Biblia nos dijo eso, pero las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios y son para la destrucción de fortalezas. Y entonces, ¿cómo peleamos? Todo pensamiento, toda sugerencia, todo lo que viene lo sujetamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Amén.